Bienvenidos a las charlas del curso de posgrado Introducción al Análisis de Políticas Científicas y Tecnológicas. Este curso, dictado en el año 2020 de manera virtual, es parte del doctorado de Biología de la Universidad Nacional de Comahue en su centro regional universitario Bariloche. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, que es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y dicta la materia Historia de la Ciencia. En este caso, vamos a charlar sobre un caso paradigmático, el caso del doctor Andrés Carrasco y su lucha contra los agrotóxicos. Esto en el marco de la unidad 2 del curso, los estudios sociales en ciencia y tecnología. Los dejamos con las mejores partes de la charla de Guillermo Folguera. Ante todo, gracias, Carlos y Clara, por la oportunidad y ustedes por estar ahí. Un placer para mí. Sí, yo no propongo un diálogo, solo introduzco un eje más que por ahí también explica de qué lugar hablo. Yo me involucré con las temáticas ambientales desde antes que de la investigación de la militancia. Yo venía de militancia, primero estudiantil, y después milité un tiempito en derechos humanos. Y fue más o menos después del 2001, 2002, más o menos que empecé con la militancia ambiental. Entré en una organización que se llama Grupo de Reflexión Rural y milité ahí unos 13 años, más o menos, 12, 13 años. Así que fue mucho tiempo. Y me fui bien con el grupo, pero habiendo cumplido un ciclo. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver que tengo posicionamiento respecto a muchas de las cuestiones, obviamente, que estoy hablando, y no en lugar del experto, que ciertamente dentro del grupo estamos trabajando en muchas de las líneas de investigación que comentaba recién Clara y muchas líneas aledañas. Ya van a ver que por ahí en las respuestas voy a la temática de las abejas o voy temáticas como el derrame de la barricol en Hachal, en San Juan. Digo, temas que de alguna manera estoy involucrado y de hecho en las últimas semanas me involucró mucho la situación de los chanchos, el proyecto de las megafactorías, que son todas temáticas muy aledañas, tienen que ver con una lógica. Y en todas, como bien planteaban recién Carlos y Clara, están muy metidas por acción o por omisión las ciencias biológicas. Así que nada, quería agregar eso nomás. Y les propongo que hagamos un intercambio. Yo no sé quién quiere comenzar hablando, preguntando, señalando algo que llamó la atención, lo que quieran. Si no lo sé, les diré, no sé, pósame gatilla, Santiago, tu intervención. Primero, yo creo que en el caso de Andrés, y de alguna manera los y las que estábamos trabajando en ese contexto en temáticas asociadas, Andrés no era el primero el que hablaba de agrotóxicos, pero evidentemente era una persona también por el lugar institucional que ocupaba, había sido presidente del CONICET, había ocupado un lugar importante dentro del Ministerio de Defensa, no era lo mismo que lo digamos de las márgenes que del epicentro. Y además con la claridad que Andrés tenía. Una de las cuestiones que a mí me impresionó, yo van a ver que varias veces también acudo a la historia, porque primero porque soy profesor de eso, pero además porque muchas veces encuentro en la historia algunos elementos también vinculados con la política científica y la política pública para discutir. A mí me impresionó mucho un texto de Herbert Marcuse, ahí le puse en el chat, le puse el nombre. El texto se llama El hombre unidimensional, y en particular en uno de los capítulos, creo que es el capítulo 6, Marcuse introduce una categoría o una cuestión que es muy importante para comprender estas situaciones, que dice, la historia de las ciencias naturales es una historia muy centrada en cómo ocurren los procesos, dice Marcuse, en explicar fenómenos en juego, ¿no? O sea, Newton buscaba explicar desde la caída de la piedra hasta el movimiento de Saturno, Darwin buscaba explicar desde un fósil hasta por qué había pinzones de cierta diversidad biológica, no se pueden buscar antecedentes de la historia de la ciencia con esta característica. Pero dice Marcuse, el problema con eso es que el cómo, si bien es una de las causas centrales de la ciencia, propiamente de las ciencias modernas, ocultan otro aspecto que está muy vinculado, que es el para qué. Y que nosotros podemos decir para qué, para quién, ¿no? Pero, ¿qué objetivos tiene algo?
Y eso de objetivos es muy importante. En el caso, en todo el debate en torno al tema de Andrés, está muy presente los objetivos, para qué se hace algo. Pero si se fijan, uno lo podría hacer con cada pregunta. Por ejemplo, ¿para qué buscar las bases genéticas de un comportamiento humano? La violencia. ¿Para qué buscar la base genética de la violencia? Supongamos que existe tal cosa. La infidelidad. ¿Para qué buscar las bases genéticas de la infidelidad? Fíjense que uno diría, bueno, pero el científico tiene derecho a saber independientemente del para qué. Bueno, esa es una discusión por dar. Porque Marcuse introduce algo más y dice que el para qué no solo está siempre presente, dice Marcuse, sino que el para qué me introduce el sentido último de lo que está discutiéndose. Dice algo más fuerte, dice, en el para qué encontramos el sentido de lo que se está discutiendo. En todo el debate entre, si se quiere, ubicarlo solo en esas figuras, Carrasco y Barañao, el para qué estaba en un lugar central. ¿Por qué para qué? Porque Carrasco buscaba que el envenenamiento que estaba teniendo las poblaciones, que se ve, y que el Estado argentino no tiene datos oficiales, aclaro esto para que no haya ninguna duda. El Estado argentino no tiene datos oficiales, ni de eso, ni de las abejas. El Estado argentino ha dedicado a no relevar esos temas. En toda la discusión entre Barañao y Andrés, aparece una y otra vez el para qué explícito o implícito. Barañao lo que buscaba era sostener la presencia del glifosato y otros agrotóxicos, y Andrés lo que buscaba era su interrupción. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Y eso es política pública, y eso es política científica, porque política tiene que ver con la pregunta acerca de cómo queremos vivir, justamente en un contexto en donde se asume que las ciencias y las tecnologías tienen formas de incidencia. Claro, lo que eso nos obliga es a plantear entonces algo que me gustaría señalar, que es que quizás lo que nos está faltando para entender eso, porque uno dice, bueno, Andrés hablaba vinculando políticas públicas y ciencia. Carrasco hablaba vinculando políticas públicas y ciencia. Entonces quizás el punto es que en primer lugar hay que usar el plural. No tenemos ciencia, tenemos ciencias. No tenemos tecnología, tenemos tecnologías. Y esto es un punto muy importante. Quizás les parezca algo trivial, no lo es. Alguna vez tuvimos una conversación con Clara, por ejemplo, en relación con el uso de mosquitos transgénicos. ¿Te acordás, Clara? Mosquitos transgénicos que los iban a liberar en Corrientes de Oxitec, que ahora lo están liberando. Perdón, pero me acordé que esta semana leía en página una nota que salió de esas que son en realidad una traducción literal de otra nota que en Estados Unidos se estaba probando para seguir haciendo ensayos en Estados Unidos. Y si ellos lo hacen, debe estar re bien, ¿no? Claro. Tal cual. Y teníamos una discusión justamente con eso, los dos en otra etapa, y aparecía el tema del plural en un lugar clave, porque los mosquitos de Oxitec, que por entonces era una empresa británica, ahora creo que se la comió alguien, eran ciencias y tecnologías, claro, tenían producción tecnológica y tenían cierto aval científico. No mucho, pero tenían. Pero claro, había alternativas, había críticas también desde la ciencia a los mosquitos Oxitec, y había alternativas también desde la ciencia de mosquito Oxitec. Con esto, y ahí termino mi devolución para no monopolizar la palabra, acá ya planteo dos ejes que me parecen importantes y que se motorizan de la primera intervención, que es introducir el para qué en la discusión para que sea efectivamente una pregunta ético-política la que está en juego, y introducir el plural. Hay diversidad hacia dentro de las ciencias. ¿En qué sigue hoy? La última parte de tu pregunta. Hoy sigue todo muy parecido. Desgraciadamente Argentina tiene falta de datos públicos, datos estatales. Se siguen usando muchísimos agrotóxicos. Los agrotóxicos se han montado como una política de Estado muy marcada, si bien hubo una aceleración durante el periodo de Macri,
no hay duda que es una política de Estado que trasciende las lógicas gubernamentales. Yo entrevisté bastante a la gente de agroquímicos agrotóxicos de SENASA, y el criterio principal que se usa para aprobar los agroquímicos agrotóxicos es la ética empresarial. Se confía en las empresas que se quieren presentar, aun cuando esas empresas, como en el caso de Bayer, estén en juicio justamente en Estados Unidos. Así que bueno, espero haberte respondido con estas 3 cuestiones. No sé quién más quiere sumar, preguntar, cuestionar, lo que digan. ¿Puedo hacer una preguntita? O ver qué mirada tenés. Como hablaste de lo de la Barrick, yo pensé que esto era para hablar solo de Carrasco, pero bueno, me diste un pie buenísimo. Cuando estábamos hablando de la persecución de Carrasco, surgió también el tema de la persecución hacia Villalba, que tenía que hacer un inventario de glaciares y en vez de basarse en la ley que decía cualquier cuerpo de hielo, sin importar su tamaño, se basó en los estándares internacionales. Eso también nos permite pensar en, no sé si lo estoy usando bien, pero el concepto de ciencia periférica, de decir, bueno, en Francia se hace esto, en Alemania lo otro, y en Suiza tal cosa, y dijo, bueno, se usa en general más de 4 hectáreas, vamos a usar más de 1 para ser conservadores y todos contentos, y bueno, le quedó por fuera el de 0,7, que justo estaba en el rango de acción de la Barrick, y hubo un derrame de cianuro y todo lo que ya sabemos. ¿Por qué pensás que la corporación científica, como la llama Andrés Carrasco, se rasgó las vestiduras o salió a defender a Villalba así a capa y espada, sin tener en cuenta que la ciencia no es neutral? No sé qué opinas. Está bueno, Mariana, está bueno. Yo no hago esa lectura de lo que pasó con Elian Igla. No hago esa lectura. De hecho, no la hicimos como grupo. Yo coordino un grupo un grupo de investigación que es el grupo de filosofía de la biología. De hecho, hicimos un comunicado en su momento que nos valió muchos cuestionamientos de gente de la academia vinculado con Elian Igla, porque para mí los 2 casos no son similares. Y paso a explicar por qué. ¿Vos, Mariana, estás ahí en Mendoza o estás...? No, en Bariloche. En Bariloche. Para mí lo que se dio en el caso de Elian Igla, yo no voy a evaluarlo legalmente. ¿Se comprende? Porque legalmente a mí me queda grande. Yo no sé si Elian Igla es legalmente responsable. Mi análisis en todos los casos que voy a comentar es ético-político. ¿Sí? Lo aclaro para que no haya ninguna duda. Yo no sé si es culpable o no culpable legalmente. Eso no lo sé. Sí puedo hablar de este vínculo que planteaba al comienzo Clary, de los vínculos entre lo epistémico y lo ético y lo político, que es lo que yo me centro. El tema es con bastante más aristas. Primero, comprender que el juicio que involucra a Villalba, porque no es Villalba persona, gente, acá importante, es Villalba director de un instituto. Esa es una macana, porque Elian Igla tomó criterios técnicos y Villalba es la cara visible de Elian Igla, el responsable en ese momento. Que involucra a Villalba en tanto director de Elian Igla, el ex ministro de Minería y a funcionario de Medio Ambiente, también involucraba a la Barrick. Lo que pasó en ese momento fue que la justicia, que mira y no ve, rápidamente mandó al fuero federal a la Barrick, sabiendo perfectamente que la justicia sanjuanino, como de hecho pasó, la iba a absolver en tiempo récord. Los otros involucrados, Villalba, en tanto director de Yanigla, creo que Mayoral y algunos funcionarios de medio ambiente, siguen procesados. Ese es el primer punto, por la justicia federal. Segundo, es muy doloroso el ejemplo, Mariana, porque el juicio es iniciado por la Asamblea de Hachal.
Para mí es muy... De hecho, nosotros buscamos en el grupo y busqué de manera individual, yo no conozco un antecedente igual en el mundo. Son comunidades en territorio, de los cuales muchos y muchas las conozco, o sea, conozco sus casas, conozco sus experiencias, conozco sus luchas, iniciaron el juicio. Entonces, ¿por qué digo que es doloroso? Y porque yo a Villalba no lo conozco personalmente, sí conozco mucha gente que lo conoce y me han hablado muy bien personalmente de él. A mí también. Claro, me han dicho que es una muy buena persona, pero claro, eso no alcanza cuando uno hace análisis éticos y políticos. No alcanza el ser buena persona, porque hay otras dimensiones involucradas. Después, si quieren, les doy algunas recomendaciones. De hecho, la noto ahora, hay una autora que también me encanta, les voy a ir sugiriendo, que se llama Simona Forti. Después les comento por qué. Es una filósofa italiana. Y no alcanza porque justamente este vínculo que planteaba al comienzo Clary, que es, yo tengo que hacer la pregunta política de por qué se tomaron esos criterios técnicos y no otros. Acuérdense del plural. Acuérdense del plural. Y ahí entramos en un terreno muy pantanoso, donde además del que vos dijiste, Mariana, Elianigla señaló supuestas causas de problemas materiales, que no tenían suficiente dinero, señaló que era el satélite permitía ese tipo de píxel, de resolución, que un inventario parecido había sido realizado. Claro, y cuando uno empieza a analizar, primero que la multiplicidad de criterios no ayudan, pero además cuando empezás a ver cada cosa en particular y tenés gente, inclusive dentro de la academia, que ha cuestionado esos criterios y que ha dicho, si tenés insuficiencia de cuestiones materiales, de dinero, denuncia que no te están dejando hacer el trabajo, pero no lo hagas mal. Vos me hablás de los criterios que tomaron Francia y Suiza. Bueno, los glaciares de San Juan no son como los de Francia y Suiza. Son glaciares de desierto, son glaciares ante todo chiquitos. Entonces la pregunta sería, si había que tomar ese criterio de lugares que tienen glaciares más parecidos a Santa Cruz. Vos me estás diciendo que no tenías manera de resolución y tenés una geóloga sanjuanina, que ahora puedo contar y lo puedo conectar con la pregunta de Santiago, que para mí fue muy doloroso, fue uno de los motivos por los cuales salí con más vehemencia. Tenés una geóloga sanjuanina que estaba haciendo el doctorado, con lo cual en el esquema de la academia es un lugar, un eslabón débil, que dijo, a mí me obligaron a borrar glaciares. Lo dijo en el juicio. Entonces, digo, tenés un escenario muy complejo y un escenario políticamente relevante para discutir. Y en un escenario, además, en donde Argentina adscribe también en términos legales a cosas como el principio de precaución, el principio de prevención, que es, ante la duda, hay que proteger a las comunidades y al ambiente. Hay que proteger. Y acá no se actuó así. Vos mencionaste el tema de los glaciares, pero también tampoco se actuó así en el tema de los ambientes periglaciares, porque se quedaron solo con aquellos ambientes periglaciares que estaban seguros, que actuaban como reservorios de agua, pero excluyeron todos los que por ahí tenían agua, que es un ejemplo claro de inversión de la carga de prueba. ¿Se entiende? O sea, me quedo con algo que estoy seguro, pero aquello que por ahí tiene, no lo considero. Lo mismo pasa con el tema del caso Carrasco. Ahí sí, Andrés tenía una posición, Barañao tenía otra, pero la posición de Andrés involucraba el daño de comunidades. Frente a eso, Argentina tenía que adscribir al principio de precaución. Decidieron no hacerlo y lo decidieron hacer mediante un informe vergonzoso de CONICET al cual pertenezco. ¿Comprendés, Mariana, por qué digo que no es el mismo caso? Sí, yo veo algunos ribetes, esto que comenté del principio de precaución lo vi. Otra cosa muy notable que sucedió también en el caso de Elianigla y que lo comentaba recién, es que toda la academia se le tiró con furia a esta geóloga sanjuanina, muy injustamente, una chica muy joven que estaba
queja chalera también, hablando de Marcuse, quería proteger a su pueblo, y muy injustamente porque, inclusive hasta el punto, una de las personas clave de Lidia, no importa quién, le dijo públicamente que el trabajo no estaba publicado, ¿le suena? Eso, ¿se acuerdan, no? Con Carrasco lo mismo, el trabajo no estaba publicado, y que además sugirió que un estudiante de doctorado en un congreso no tenía demasiada credibilidad. Entonces, todo eso entra, bueno, y además otras cuestiones, ¿no? Digo, podemos involucrar toda la cuestión señalada ya de una estructura patriarcal, la jerarquía de la academia, las relaciones de poder, Mendoza versus San Juan. Digo, hay un montón de aristas por todos lados que sabemos que han jugado en esa cuestión. Pero está buenísimo, Mariana, cómo lo traes. Yo espero que Carlos y Clara no me maten de ir de un ejemplo ahí a otro, pero me parece que muestra que más allá de algunos nombres propios, hay unas lógicas, unas reglas generales que actúan. Yo a Andrés lo conocí después, lo conocí, había escuchado obviamente de él, soy director de CONICET, pero tratarlo personalmente lo conocí en el 2010, cuando ya todo eso estaba en marcha. Yo todavía estaba en el grupo de reflexión rural, él había tenido inclusive un paso por el grupo de reflexión rural, con lo cual también teníamos un vínculo, si se quiere, militante. Solo me animo a sugerir algunas cosas. Primero es ponerle un asterisco a tu pregunta, que es buena, pero ponerle un asterisco, digo, ¿qué significa comprender la profundidad de algo? Es complicado, digo, a mí me pasó con el tema, perdón, la autorreferencia, pero solo para ubicar mi respuesta. Con el tema de los chanchos que me metí ahora, si a mí alguien me hiciera esa pregunta, si yo comprendo la profundidad de lo que me estoy metiendo, de vuelta, no crean que me estoy comparando con lo de Andrés, sino simplemente usando esa pregunta para interpelarme, y mi respuesta sería medio pava. Yo no sé, uno lo hace medio automático, me parece. Ahora, igual tu pregunta sigue presente, Nacho, y es buena, y me voy a animar a responderla, que es que Andrés decide salir a denunciar antes de publicar, y la investigación de Andrés es tapa de página 12 ese domingo. Digo, no, que sabíamos que una tapa de página 12, digo, lo hace hecho político-social de manera explícita, lo cual también es un gesto. Es un gesto inclusive hacia la comunidad académica. Es un gesto de no necesito el aval para creer en lo que estoy diciendo, y mi medio de comunicar es un medio social, no científico. Es una forma. Y después, qué sé yo, sigue presente. ¿Qué significa que cuando se filtren los Wikileaks aparezca la figura de Andrés Carrasco mencionado por el Departamento de Estado norteamericano? ¿Andrés era consciente de eso? Y posiblemente no. Con ese nivel de alcance no. Pero bueno, es una buena pregunta, Nacho. Una buena pregunta. El que seguro tiene una respuesta mucho mejor que la mía, que acabo de hacer, que es bastante mala, es Darío Aranda, que de hecho está investigando a Andrés Carrasco. Entiendo que está por largar un libro sobre la historia de él, y que además lo conoció en ese momento. Y de hecho fue la nota de Darío la que salió publicada en página. Pero es una buena pregunta, Nacho. Te la respondí más o menos, pero bueno. Aprovecho un momento para vuelvo con algo de atrás, que era lo de Oxitec, solo para meter una perlita, Dale. porque están hablando de lo de Oxitec. Supongo que tal vez lo viste pasar por ahí ya hace un año, y está Martín Molina por ahí, el profe de evolución. Creo que fue hace un año y medio, salió un trabajo de la prueba de Oxitec en Brasil, en donde mostraban que había introgresión de genoma ¿qué hace Martín? Introgresión del genoma de los mosquitos lanzados por Oxitec en las poblaciones naturales, años después del ensayo, que era uno de los riesgos, digamos, que se venían anunciando desde la academia. Y pese a ese trabajo, Oxitec ahora en Florida, como decía Ana, va a lanzar un nuevo ensayo de nivel masivo de mosquitos. Bueno,
¿Me lo podés mandar, Carlos? No lo conocí. Lo tengo por ahí. Sí, lo teníamos con Martín, no me acuerdo ni para aquella, pero en algún lado lo tenemos. Buenísimo. Claro, que era uno de los riesgos. Ahí está el ejemplo de los riesgos, ¿no? O sea, uno tiene el diagnóstico de que algo puede generar un daño, ¿qué hace frente a eso? ¿No? O sea, lo continúo con eso a pesar de ese riesgo o lo tengo que suspender. Es exactamente eso. Que de hecho, bueno, perdón que le vuelva a los chanchos, pero es lo único que hablo durante el día. El proyecto de chancho es un proyecto que se sabe que es susceptible de generar zoonosis. O sea, no. Y de hecho, esto que estoy diciendo lo reconoció el Ministerio de Ambiente. O sea, no. Así que estamos en un ejemplo clarísimo. Carlos, gracias. Me formé en biología y no tenía ningún tipo de formación o posibilidad de hacer esta materia, este tipo de materias. Para mí la ciencia, o lo que me habían transmitido a lo largo de mi carrera, la ciencia era esta cosa neutral, universal, acumulativa, y yo ya sé que me ven grande, pero yo arranqué mi carrera en el 2004, me recibí en el 2009, digo, hace 10 años me recibí, y recibí esa formación. Y me costó un montón desandar ese camino, ¿no? Y no es que no se hablaba de estas cosas, desde los años 60 discutíamos y teníamos estos movimientos críticos, desde antes, desde mucho antes también, ¿no? Pero se formaliza incluso, o en Latinoamérica lo podemos identificar en los 60, los 80, digamos, hacía un montón, yo no había nacido y ya se discutía sobre esto. Entonces me gustaría un poco que tratemos de desandar ese camino, no digo que todos tengan hoy en día este tipo de lógicas que subyacen en su trabajo diario, pero creo que en general es como nos forman en nuestras carreras de grado, ¿no? No sé, Guille, si coincidís con esto o... Sí, y me parece que hay, conectando el ejemplo de Nacho, y también algo que yo investigué con abejas, se ve muy bien esto de la neutralidad, no como algo, porque una vez se puede imaginar la neutralidad como algo que se falsea el dato, sino justamente esto que se conectaba con lo que señalaba Mariana, la neutralidad como criterio que se toma, y se ve además el aspecto político. Una de las cosas muy claras para mí que te jugaron en el tema Carrasco es que Andrés no tenía el grupo de investigación de toxicología. No era un grupo de toxicología que hubiera sido, si quieren, lo lógico, que hable de si algo es tóxico o no tóxico. Ni tampoco era de biotecnología. El laboratorio de Andrés, que es un laboratorio importante dentro de la Facultad de Medicina, que también es un tema importante, lo estaba diciendo un médico, era un grupo de biología del desarrollo, de embriología. Y eso no es un tema menor. No es un tema menor, porque fíjense que configura de alguna manera lo que después se va a discutir. Para mí fue muy emblemático, un estudio que hice de abejas, que se lo voy a decir mucho porque a mí me marcó mucho. Empecé hace 3 años, hace poquito más me dijeron que el paper está casi adentro, pero imagínense 3 años investigando en filosofía, es como mucho tiempo pensando algo. Para mí fue muy emblemático porque si uno analiza, por ejemplo, si un tóxico, o sea, que le sacamos la carga de la palabra, un químico es causal del daño o no de las abejas. ¿A qué disciplinas convoca, por ejemplo? Y uno puede convocar a la toxicología, a la biología de insectos, a la biología del desarrollo, a la ecología de poblaciones, a la de ecosistemas, lo ven, ¿no? A la biología molecular, a la genética molecular, a la biología celular. Hay un montón de disciplinas que uno podría convocar para hacer esa pregunta. A mí me impresionó mucho porque cuando arranqué, traté de comprender cómo eran los estudios de toxicología con abejas, y eran estudios que analizaban, en general, la dosis letal 50, en general, que ¿qué es? Yo tomo un puñado de abejas inicial, le meto una dosis, me fijo qué porcentaje se muera. Tengo otro pool de abejas, le meto una dosis un poco mayor y me fijo cuántos se mueren. Y ahí voy graficando. Cuando tengo el 50%, entiendo que ese es un valor intrínseco, ¿se entiende?, del químico. ¿Cuál es la entidad analizada ahí? ¿Cuál es el objeto analizado? La abeja individual, porque lo tomo un puñado para que pueda cuantificarlo, pero lo analizado es la abeja individual. Cuando yo me puse a hablar
¿no? La abeja individual muerta. Ese era el grueso de los estudios de toxicología. Cuando yo empecé a hacer entrevistas, por ejemplo, a Walter Farina, que es, ¿sí?, un investigador que está vinculado con la biología del comportamiento, y yo analizaba, él tiene varios trabajos sobre el efecto de glifosato en abejas, él no analizaba mortalidad, analizaba la capacidad que tiene una abeja de comunicar. Entonces, fíjense, en el primer caso tengo a la toxicología que analiza la abeja individual y su muerte. En el segundo tengo a un área que analiza la abeja individual y su capacidad de comunicación. Y después fui al campo y hablé, por ejemplo, con una apicultora de Río Cuarto, de Córdoba. Se llama Paula. Y hablé 2 horas con Paula y al rato me di cuenta que cuando ella hablaba de animal, no era la abeja individual, era la colmena. Entonces yo le pregunté, pero ¿por qué la abeja individual? Y me dijo, no, para mí el animal es la colmena. Me dice, la abeja individual cuando la separás se muere al rato. No es nada, dice. Entonces, y acá viene la pregunta que conectaban Clara con Nacho. Si yo tengo que tomar una decisión, ¿a quién de los 3 les creo? Y esa es una pregunta política, profundamente, y es una pregunta que tiene que ver con la neutralidad de la ciencia. Digo, aun cuando los 3 estén bien hechos, aun cuando no haya nada de dinero que me esté falseando datos, yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión no es neutra. Y como dice Marcuse, esa decisión involucra para qué yo hago lo que hago, ¿se entiende? Y para qué yo tomo la decisión que tomo. En el primer caso será muy conservativa de que todo siga como está. En el tercer caso implicará que tengo que tomar alguna decisión en relación con agroquímicos. ¿Se comprende el ejemplo que acabo de poner? Sí, primero está bueno inclusive profundizar lo que dice Carlos. Acá las disputas las tenemos que entender entre tipos de ciencia, por ejemplo, ciencias naturales respecto a ciencias humanas, entre disciplinas de una misma ciencia, por ejemplo, biología molecular respecto a ecología de poblaciones, o inclusive dentro de una disciplina corrientes. Esto que conté, por ejemplo, de la hidrogeología, se mataron. Aún dentro de una misma disciplina, se mataron en función de posicionamiento. Se mataron y se siguen matando. ¿Cómo es mi diagnóstico actual? Yo acá me interesa marcar una distinción. Estoy generando distinciones por todos lados. Tengo miedo de marearlas, pero me parecen importantes. En este libro de texto que estoy tratando de publicar, que estoy terminando, la primera salvedad que hice fue que voy a hablar de ciencias cuando se hacen políticas públicas, no de ciencias cuando generan papers. Y esta distinción a mí me parece muy importante porque en el mundo que vos me pedís que describa, Carlos, de hecho vos tenés una antropología que funciona bien, una sociología que funciona bien, una biología del desarrollo, una biología de comportamiento, y tenés formas particulares, dinámicas particulares de legitimar hacia adentro. Para mí la pregunta tuya toma especial relevancia cuando hago, bueno, en esa puja que se da, de hecho, ¿cuáles prevalecen en la toma de decisiones? Que de alguna manera me anulan esta diversidad que yo estaba planteando al comienzo. Y acá yo creo que hay coordenadas de muy diferente tipo. Hay coordenadas epistémicas, en general prevalecen las que están involucradas, lo digo rápido, después lo aclaro, en los niveles inferiores de organización. ¿A qué me refiero? A las disciplinas que son lo más parecido a la física y la química. Entonces, en el caso biológico, serán la genética molecular, la biología celular, pero en desmedro, por ejemplo, de las ecologías, o de la evolución, o privilegia la microevolución respecto a la macroevolución. Había un compañero, me parece un colega de evolución, que por ahí puede comentar mejor que yo esto. Pero me parece, en todos los casos que pensé, que trabajé, etcétera, había un montón de campos. Por ejemplo, en el caso de las abejas, los criterios se toman con lo que dice la toxicología, no con lo que dice la biología del comportamiento. Mucho menos con lo que dicen otras ramas, ¿sí? Y eso es un elemento en juego. Y el otro, que entiendo que lo van a ver más adelante, además de los criterios epistémicos, y también hay criterios ontológicos, pero no importa, no viene acá al caso,
hay criterios de financiamiento. Voy a ser muy crudo acá. ¿Hay alguna duda que gran parte de lo que ha impulsado las neurociencias tiene que ver con el dinero que viene tanto del lado educativo como del lado de salud mental? No hay ninguna duda. Digo, con esto no estoy diciendo que las neurociencias sean solo un negocio, que se entienda, es una rama del saber interesantísima, riquísima, ¿sí? Con mucho que decir respecto a los problemas. Pero después, dentro de mi trayectoria, me involucré a muchas temáticas de salud mental, por ejemplo, al trastorno de déficit de atención, al trastorno de oposición desafiante, no sé, algunos estudios, en menor medida hicimos estudios de esquizofrenia. Hay una compañera ahora, Clara de Córdoba, que está haciendo autismo, y el privilegio que tienen las neurociencias, y es un mix entre algo muy rico, epistémicamente, y algo con mucho dinero atrás. Así que, claro, ¿qué hacemos de todo ese barro? ¿Qué hacemos de ese barro? Y termino con esto, la buena pregunta de Carlos. Ya lo discutirán, pero a veces si me obliga a mí a querer que diga que la ciencia está pasando poco dinero, yo no lo digo, porque está pasando un montón de dinero por la ciencia. Lo que pasa es que no igualmente distribuido, hay mucha plata dando vueltas. De las farmacéuticas, de las empresas biotecnológicas, de las empresas mineras, de las empresas de extracción de hidrocarburos, de las pesqueras, ¿sí? Está pasando muchísimo, de grupos de especulación financiera. Están poniendo mucho dinero. La vacuna está poniendo mucho dinero, grupos de especulación financiera, que encuentran ahí una forma de obtener capital. Ya lo van a ver, seguro. Pero es una buena pregunta, Carlos. Decías antes que estábamos como en el mismo lugar, ¿no? Con respecto al tema, quiero decir, hay personas que se están viendo afectadas por el glifosato actualmente, más o menos magnitud, diríamos, a lo largo del tiempo. Personas que tienen enfermedades, me imagino, o la misma situación, ¿no? Una situación parecida. Esto puede como ir hacia otro lugar, quiero decir, se puede ir pensando en que estas personas estén mejor a lo largo del tiempo. El tema en sí mismo puede avanzar con otra persona clave que vos creas que pueda traccionar este tema e ir llevándolo hacia otro lugar, o vamos a asumir como país que esto es lo que nos toca vivir. Está bueno. Voy a ser totalmente franco. Sé que nunca me habían preguntado esto, pero voy a ser crudamente. Y después lo justifico. Si la comunidad académica no empieza a entender que gran parte de los criterios técnicos que está tomando está perjudicando directamente a las comunidades que dice defender, nos van a llevar puestos. No van a venir con antorchas y nos van a prender fuego todo. Tenemos que entender, por eso para mí digo que el ejemplo de Hachal es un ejemplo que trajo Mariana, es un ejemplo muy elocuente. La comunidad de Hachal hace un comunicado muy duro en la cual en el momento dice: nosotros no tenemos nada contra Villalba, pero sentimos que Lianila nos está perjudicando en nuestro territorio. Yo tengo vínculo con diferentes organizaciones en los territorios. Basta es Basta Entre Ríos, Paren de Fumigarnos en Santa Fe, la PUDAS de la ciudad de Córdoba, Somos Monte de Chaco, la comunidad de Hachal, no se puedo seguir nombrando, comunidades que estamos todo el tiempo en comunicación, que me ayudan, que los ayudo, que antes viajaba, ahora no puedo viajar. En todos los casos veo una percepción muy marcada, un enojo muy marcado, que es que la comunidad científica está jugando desde el silencio o desde la acción en favor de los grandes intereses. Y ahí yo creo que tenemos que tomar nota. Y lo digo, yo confío mucho en los movimientos sociales, en las comunidades. Yo tengo una confianza muy clara en eso. Tengo mucho respeto por la gente que pone el cuerpo en los territorios. Le tengo muchísimo respeto a la movilización, aun cuando eso significa en muchos casos que no sea la mía. Y me parece que la estamos pifiando muy feo. Muy feo estamos, y acá voy a responder por segunda parte, Carla, que es un diagnóstico de qué siento hoy que está haciendo la comunidad académica. La comunidad académica, gran parte de la comunidad académica, la generalización ahí es fea, y además no es cierto que uno hace algo que no hace nadie, mentira, pero
gran parte de la comunidad académica está mucho más vinculado con la autoperpetuación que por verdaderamente aportar a los problemas territoriales. Y eso es un problema porque cae en algo que es una especie de lenguaje publicitario de sí mismo. Entonces estamos mucho más preocupados en convencer a las comunidades que nos necesitan que en realmente estar escuchando qué necesitan las comunidades. Y ahí está el ejemplo de Mosquito Oxitec, pero está todo lo que hablamos. De hecho, voy a plantear algo que sé que es polémico, que es, por ejemplo, la vacuna. A mí me impresiona entrar en discusiones en donde parece que el problema fuera la vacuna. Claro, mis hijas están vacunadas, le conté el otro día la cantidad de vacunas que tiene mi hija mayor son 30, digo, pero así como le dije que no a 60 vacunas, le dije que sea 30. O sea, si nosotros no entendemos que la vacuna también es una mercancía, yo no puedo dar una discusión genuina respecto al tema de vacuna. O sea, parece trivial lo que estoy diciendo. Si yo no entiendo que el principio activo lo va a producir el sector millonario de Argentina, que también es, por ejemplo, uno de los grandes impulsores del tema chanchos con Biogénesis Vagó, si no podemos poner eso sobre la mesa, ¿qué discusión genuina vamos a entrar? ¿Vacuna sí o no? No. Entonces, yo creo que ahí es, claro, empieza a ser un terreno que yo creo que por eso también me invitaron Clara y Carlos, que de vuelta les agradezco, que yo en particular quiero dar, y que me parece que la comunidad académica no solo debe dar en un sentido ético-político, me parece que tiene que dar en función de su propia supervivencia. Pero bueno, es una percepción, se me mezcla con mis deseos, y se me mezcla, reitero, con una confianza que tengo en las comunidades en territorio que me parece que de manera creciente pueden complicarse. Digo, hoy por hoy tenemos gran parte del territorio incendiándose. La comunidad científica en Argentina no ha dicho nada. ¿Dónde está la comunidad científica? La vacuna. ¿Dónde está la comunidad de bioética, aunque sea para hacer una pregunta? ¿Para qué tenemos comité de bioética si no es para preguntar? Tenemos gran parte de los ríos contaminados o de sequía. ¿Dónde está la comunidad científica para señalar la preocupación? Digo, ¿qué le estamos dando a las comunidades en los territorios? ¿Qué les estamos diciendo con nuestro silencio? Entonces yo creo que estamos en un problema. Yo no sé si vos coincidís, si es tu percepción, Carla. Sí, sí, impecable. Escucharte era como escuchar lo que yo siento y lo que yo pienso también, así que gracias por este intercambio. Sí, indignante en un punto también. Pero es lo que es, ¿no? Y también está la responsabilidad para una reflexión, ¿no? De todos los compañeros acá que estamos tomando este curso y las personas que se siguen formando y gracias a, no sé, al universo que esté un curso así en esta carrera de doctorado también, que podemos charlar y discutir este tema, para reflexionar sobre los temas que a cada uno le toca trabajar, porque hay una responsabilidad en ese criterio que uno decide tomar, como vos decías recién. Hay una responsabilidad, esa es la responsabilidad que uno tiene. Y eso hay que asumirlo, porque si no, la verdad es que estamos haciendo lo que está haciendo actualmente la ciencia y vos describías perfectamente, ¿no? Así que bueno, no monopolizo la palabra, la paso. No, Gracias. bárbaro. No, por favor, vos. Dale, Karen. No, reflexionando respecto a esto, ¿no? Pienso, ¿cómo hacemos para, digo, como tiro como una reflexión general, ¿cómo hacemos para cuestionar nuestras prácticas, nuestros objetivos, nuestras formas, metodologías, nuestra forma de llevar adelante cómo hacemos ciencia cada uno en la temática que está haciendo? Si primero no nos asumimos no asumimos nuestro rol político, digamos, pensamos que somos seres que van a cumplir su tarea a un lugar, no cuestionamos de dónde viene nuestro sueldo, para quién nos genera ese aporte, o sea, cómo vamos a trascender a repensar nuestras prácticas y de la forma en que hacemos ciencia, si primero está cada uno en su oficina sin cuestionarse su rol como persona, su rol político, digamos. Hay mucho hay muy poca participación de
de la comunidad, incluso dentro de lo que es hacer política dentro de las instituciones. Entonces, en una total, no sé, desinterés en incluso las cuestiones institucionales. Entonces, si ni siquiera nos planteamos así políticamente, personas políticas en las instituciones, difícilmente podamos salir de hacer política o que nuestras prácticas sean un poco más acordes a las necesidades de las comunidades y no estamos haciendo nosotros, digamos, más una reflexión. No, tal cual, Karen, tal cual, tal cual. Yo realmente, porque además ahí yo creo que hay varios planos. Fíjense que todas las preguntas que me hicieron antes sobre Andrés eran el plano individual de Andrés. Pero Andrés a su vez pertenecía a una comunidad científica o a varias, y yo les puedo contar anécdotas de qué hizo esa comunidad científica con la denuncia de Andrés. ¿Te perdí a vos, Karen? Sí, ¿no? Se congeló. No sé. Ahí estás, Karen. Digo, una de las cosas que a mí me impresionó, por ejemplo, vinculando a Karen y recordando cosas, fue una reunión de gente que trabajaba, no voy a dar ningún nombre propio, pero sí voy a contar el evento, en la Facultad de Exactas y Naturales, gente vinculada potencialmente con el análisis del efecto del glifosato, que hablaban del caso de Andrés, había alguna convocatoria, y lo que marcaban es, bueno, Andrés se cortó solo. Nosotros no pudimos haberlo seguido, pero Andrés decidió hacerlo solo. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de una autorreferencia muy marcada, individual, de muchos y muchas científicas, una comunidad científica que está muy sostenida en su propia autorreproducción, e instituciones que, voy a ser duro acá, entre una inercia institucional muy marcada y un dinero que no abunda, y a las empresas sí, y es un cóctel perfecto. Es un cóctel perfecto. Ahora, nobleza obliga. Yo hace 20 años que laburo en estos temas, nunca me amenazaron. Andrés sí lo amenazaron, a mí yo nunca recibí amenazas, y yo tampoco me siento solo. Yo siento que estos temas, de manera creciente, están llamando a una comunidad. Lo que sí siento, que sí me impresiona mucho, es un corte etario muy marcado. Yo tengo 43 años, y arriba de 40 años no existe esta discusión. Salvo algún nombre propio muy particular, que está, ¿no? Está Maristela Vampa, está Viviana Vilá, está Gabriela Merlín, que digo, puedo mencionar algunas personas, pero después no está. Entonces eso habla también de algo etario, y habla también de lo que significa el poder, y cómo va filtrando las preguntas estructurales y van quedando en el camino. Habla bien del poder, ¿no? Por un lado, primero casi marginal, cuando Guille hablaba que el Estado no está enterado de varias de las cosas, no tiene datos de lo del glifosato, me llevó a pensar cómo definimos a Estado. Porque a nosotros nos paga el Estado, bueno, no sé si a todos, pero a gran parte de los que estamos acá sí. CONICET es parte del Estado. Los médicos de Rosario, de una universidad nacional, también llevan datos de toda la problemática de agroquímicos en los pueblos santafesinos, entrerrianos. Claramente, o sea, evidentemente con eso no alcanza, y quizás cuando pensamos en Estado pensamos en partes más ejecutivas y con más poder policial y de ejecución que nosotros. Pero nada, por un lado me hacía pensar eso. Por otro, una cosa que me pareció re interesante del texto que elaboraron Ana y Carlos era cuando hablaba en este raconto de cómo fue cambiando las críticas a cómo se practicaba la ciencia, esto de que a mediados del siglo pasado, quizás un poco como reacciona Lysenko y otras cuestiones, reivindicar la autonomía de la ciencia, que ahora, no sé,
lo cuestionamos en algún sentido, y estoy siendo muy impreciso como lo digo, pero entiéndanlo, y cómo después, cuando ya está garantizado que la ciencia no va a estar tan influida como en el estalinismo, o al menos influida de esa forma, empezamos a buscar empezar a criticar eso, y cómo lo que uno critica y lo que reivindica depende tanto del contexto político. Y creo que también ahí, eso me pareció muy, o sea, esclarecedor de varias cosas. Y relacionado con eso, que para poder hacer esa crítica útil y que tiene que estar actualizada con un contexto político y una realidad social y las vivencias más personales de uno. Y en la formación que tenemos, no sé, capaz en estos últimos años, supongo que algo cambió, pero históricamente era como yo lo sufrí, creo, Carlos y Ana y Guille, al menos, que es que la formación en ciencia es siempre total monopolizada por la visión hegemónica de la ciencia. Y donde no se reflexiona, o sea, hay un límite muy claro a qué se reflexiona y no hay una clara disposición a desnaturalizar un montón de cosas, que son las que nos permiten, en última instancia, cuestionar lo político, el rol político de la ciencia, esta cuestión de presentarla como algo apolítico, neutral, que también es lo que hace la derecha siempre con cualquier crítica al sistema, lo plantea como ideologizado, y eso es malo, además. Y entonces fuimos formados en eso, y hay que, usando una palabra que ahora detesto, desconstruirse, pero es más que desconstruirse, es reformularse, creo. Así que no sé, no era mucho una pregunta concreta a Guille, pero seguro que va a tener algo para decir al respecto. Me conoces. Sobre todo la primera parte, que me queda rebotando, porque además evidentemente tenés razón. De hecho, mis coordenadas son puro estado, digo, soy investigador de CONICET, soy profe de la UBA, mis hijas van a escuelas estatales y me atiendo por hospitales públicos, digo, todo responde a todo eso y estoy de acuerdo con vos. Empero, es importante también comprender, aun cuando uno reconozca que el Estado es algo en tensión y que tiene diversidad de actores, la gobernanza o las estructuras institucionales, ¿qué están considerando? ¿O qué no están considerando? Y entonces mientras hablaba pensaba, digo, a ver qué ejemplos tengo a mano. Y me aparecieron 3 al hilo que muestran las claras que el Estado oficialmente, salvo, está la cuestión voluntarista de Damián, y bien que lo hace, o de Damián Marino también, Damián Berseñaz y Damián Marino, investigaciones que de hecho van intentando relevar. Pero en los 3 casos que a mí me tocó de cerca meterme y ver y hablar con funcionarios y todo, claro, uno descubre que esos datos al Estado no le interesan, al Estado que toma decisiones no le interesan, y no es una mera omisión, es una política activa de omisión, de no saber, de desconocimiento. Y anoté 3, se las digo muy rápida. Cuando hice la investigación sobre SENASA, entrevisté a Rabinovich, que es una de las cabezas de apicultura del país, si no es la cabeza de SENASA. Rabinovich y SENASA está en juicio con la Sociedad Argentina de Apicultores por este tema, por la aprobación, entre otras cosas, de insecticidas neonicotinoides que Europa prohibió y que Argentina sigue aprobando. Cuando yo le pregunté a Rabinovich, ¿pero qué datos tienen para aprobar y para seguir aprobando? Rabinovich hizo alusión a una app que había puesto SENASA, que otra misma persona de SENASA me reconoció que no funcionaba y que los apicultores no hacían denuncias ahí. Digo, y aún así el discurso de Rabinovich era: los apicultores tienen percepciones, nosotros tenemos datos. No, realmente a mí me impresionó porque en el caso por ejemplo, que de hecho ahí vuelve a lo que vos planteabas, la Sociedad Argentina de Apicultores tiene datos. Esos datos no son considerados por SENASA en el momento de aprobar los insecticidas neonicotinoides. Un caso muy similar fue justamente lo que gatilló el tema Carrasco.
En el 2009, a partir de la denuncia de Andrés y compañía y a partir de la presión de Lino Barañao, se hace un informe por parte de CONICET que intenta relevar los datos oficiales a ver si el glifosato se puede seguir usando. Ese informe, si no lo tienen, se lo puedo mandar, es el monumento a la vergüenza por varios motivos. Y uno justamente es el que vos planteás, Juan, porque ese informe excluye datos que hay en lugares del Estado, por ejemplo en hospitales públicos, no incluye ningún informe de los hospitales públicos, por ejemplo de cáncer, que tendrían que ser muy importantes para considerar una política pública, excluye, e incluye publicaciones de intereses directos que estaban financiadas por Monsanto, por parte de una institución a su vez estatal como es CONICET. Así que, digo, miren los ribetes que tiene, que es verdad que lo que vos señalás es cierto, Estados somos todos, pero el Estado carece de datos oficiales de manera elegida. Y el tercero, que es el que, como ven, me puede más, y como estoy leyendo todo el día el tema, tiro, en el caso de los cerdos y el proyecto de las megafactorías, explícitamente no están considerando en el vínculo, en los acuerdos con China, nada que tenga que ver con temas ambientales y de salud. No es una forma de decir. Digo, la respuesta que le dan a los diputados del Caño y Breckman cuando le piden ampliación, la reconocen que el acuerdo tiene que ver con desarrollo, agricultura y Cancillería, pero que excluye a los ministerios de Ambiente y de Salud. Entonces digo, es un problema, porque tenemos un Estado que motoriza acuerdos considerando una serie de elementos y excluyendo, como bien vos planteás, Juan, elementos dentro del Estado y excluyendo otro de manera claramente dirigida. Guille, ¿cómo andás? Ailín soy. ¿Nos puedes contar un poquitito más en profundidad el caso de los cerdos y tu opinión? Bueno. Argentina, este acuerdo venía, no, este preacuerdo, todavía no está firmado. Este preacuerdo venía de antes de todo esto. Parece que venía del año pasado y la primera comunicación oficial en Argentina, creo que la primera, la hace Biogénesis Bagó en enero de este año, antes de que llegue la pandemia. Todo esto no es un dato irrelevante, tiene que ver con lo que viene después. Lo otro importante que se les pasa es que hace un tiempito, un par de años, a China se le muere creo que el 40% de la producción porcina a partir de la circulación de un virus que se llama creo que fiebre porcina africana, si no me acuerdo mal, que les mata a la mitad de la producción. Y China, que es el principal consumidor del mundo en carne porcina. ¿Sí? Entonces tenés todo ese dato. Y China además, porque también tiene que ver con eso, que viene atravesando un cambio también en el consumo a partir de un proceso demográfico impresionante. Digo, en 1950, 3/4 de la población china era rural. En el 2012 más o menos fue mitad y mitad, y se calcula que en 20 años más va a ser 3/4 urbana. Digo, tenés un proceso migratorio terrible chino que con la cantidad de millones que son además te va a marcar cambios en todo el mundo. Acá tenemos uno. A China se le mueren con esto, con una fiebre, un virus interno, se le mueren un montón de chanchos, y en ese contexto también lo anuncia Biogénesis Bagó, llega acá la pandemia con el COVID, que además sabemos, todo da a indicar, que es una zoonosis. Lo digo, lo den recontra conocer, pero lo explicito para que después Clary no me rete. La zoonosis son escenarios en los cuales patógenos pasan de los a las personas. La zoonosis en general son dos grupos de causas, son la producción industrial de animales y procesos de deforestación, porque eso me involucra con vectores nuevos, como pueden ser roedores, murciélagos, mosquitos, moscas.
Las fábricas, las megafactorías porcinas, involucran las dos. Involucra la producción industrial y se sabe que además, a partir de que los chanchos comen soja y maíz, que vamos a avanzar sobre ecosistemas. Digo, en un contexto general, de vuelta nota al pie, Argentina en los últimos 30 años deforestó lo comparable a la provincia de Entre Ríos, y Argentina en los últimos 30 años ocupa el top 10 de países deforestados. Digo, tenemos una situación actual terrible. En ese contexto entra este acuerdo, con una gran promesa, bueno, o dos promesas. Una, dan laburo, que no es mucho. En uno de los informes que tiraron son 700 por megafactoría. Están hablando de 25 megafactorías de 12.500 madres. Para que tomen una referencia, arriba de 100 madres son productores grandes. Estamos hablando de 12.500. Y bueno, este acuerdo que, como comentaba, lo tracciona, ante todo, Cancillería, que está a cargo de Solá. La soja transgénica la aprobó Solá en la mitad de la década del 90. Y también está metido Basterra en agricultura, y está metido desarrollo, con Culfas. A partir de eso, se da una comedia de enredos, si no fuera porque está en juego nuestro futuro, que es que salimos a denunciar personas y organizaciones. Dijeron que los números iniciales no eran así, que ellos habían propuesto 9 millones de toneladas de carne porcina para China, pero realmente eran 900.000, le cambiaron un cero de lugar. Eso significa multiplicar por 1.4, no, por duplicar y un poquito más la producción de carne porcina en Argentina, lo cual es una barbaridad, implica cambiar la matriz productiva de Argentina. No se habla de lugares claros, eso también es impresionante. Se trata toda Argentina como si fuera parecida. Se habló de Catamarca, La Rioja, se habló del Chaco, se habló de La Pampa, de Río Negro, de Córdoba, de Santa Fe. No sé si se habló de Corrientes, me parece que no. Tucumán. Y otra cosa, además de toda la contaminación, toda la cuestión de riesgo zoonótico, contaminación muy importante. Hay informes, si quieren se los paso, informes de no solo de México y Chile, que son ejemplos paradigmáticos parecidos a Argentina, sino en España. Yo tuve un informe médico en el Albacete. Es un desastre la contaminación de las napas con nitritos, nitratos, con amoníaco. También surge el problema de los antibióticos, porque le dan muchos antibióticos a los cerdos, porque además están metidos en condiciones muy hacinadas, y eso aumenta el riesgo de aparición de bacterias resistentes, y un montón de cosas que se vincula con esto que planteaba Carlos, del riesgo, de qué lugar le damos al riesgo. Y además tiene implicancias sociales muy marcadas, porque prometen trabajo, pero también inciden sobre trabajadores estos proyectos. Entonces, la semana pasada empezaron a salir los pequeños productores, por suerte. El 90% de los productores en Argentina más tiene menos de 50 madres, o sea, el 90% de los productores son medianos y pequeños. Y incide otra fuente de trabajo. Por ejemplo, al ser tan contaminante se sabe que va a afectar a abejas. Argentina es el tercer, cuarto productor de miel en el mundo. Y incide, por ejemplo, en el caso de Freirina, al norte de Chile, incide sobre otros ingresos como por ejemplo el turismo. ¿Por qué? Porque estas fábricas no saben el olor que genera. Miren los documentales, si quieren después les copio acá en el chat, los documentales de Freirina, la narración. Freirina queda empezando el desierto de Atacama en el Valle de Huasco. Y lo primero que cuentan los y las vecinas es: se nos llenó de olor a mierda. En Chile, yo viví 2 años en Chile. La palabra mierda no es una palabra muy habitual. Y usan la palabra mierda. Y para mí es emblemático. Porque se les llenó un olor que no podían vivir y se les llenó de moscas. Parece una tontería, pero imagínense lo que es vivir en esas condiciones. Y después se les llenó de cosas más estructurales. Así que eso es lo que... Bueno, y lo último por ahí es el dato que pasó esta semana, que es que a partir de movilizaciones y denuncias, etcétera, decidieron correr la firma para noviembre. Pero, nada, estamos medio como... Si no se mueven todos los sectores acá involucrados, estamos medio en el horno, porque... bueno, lo último, y con esto termino.
El proyecto busca que ingresen rápidos dólares. Y no es un problema independiente del tema de la deuda. El problema es que se conecta directamente con el tema de la deuda. Es una entrada rápida de dólares y China está dispuesto a pagar más caro el kilo de carne con tal de tener todos estos problemas lejos. Yo no sé, Ailín, si querías algo más en particular. No, está perfecto. Me queda una única preguntita. ¿Ves la comunidad científica que debata sobre este tema? También pensando un poco en Andrés, de que está un poco, o al menos es lo que yo me quedó esto de que estaba un poco solo con su lucha. Capaz si la comunidad académica estuviera como unida en esta lucha o haciendo informes de todo lo que contás recién, de todo lo que contaste, capaz que tiene un peso, ¿no? De los científicos del CONICET. Claro. Quería saber eso. Voy a empezar por las gotitas que están en el vaso, digamos, no el vaso medio lleno. Las gotas que están en el vaso. Cuando nosotros como grupo organizamos 2 charlas, la primera con académicos, cuando invitamos a los y las académicas, dijeron que sí rápidamente. O sea, se nota que individualmente hay personas ahí de mucho porte que están necesitando involucrarse. Y ahí en el primer panel estuvieron Rafael Lakmanovich, que es toxicólogo, de Entre Ríos y Santa Fe, Valeria Berros, que es una especialista del derecho de Santa Fe, Viviana Vilá, que es una ecóloga muy, muy conocida, la deben conocer, Maristela Esbampa, que es una socióloga, principalmente de La Plata, diferentes nombres que claramente, rápidamente dijeron que sí, hicieron intervenciones en ese sentido. También, por ejemplo, mañana me invitaron, me alegré mucho que lo organicen, pero gente joven, gente de biología de la conservación, mañana organizan un panel que me invitaron para hablar del tema de los cerdos. Ahora, tu pregunta, Ailín, sigue presente. ¿La comunidad académica como un todo motorizó ámbitos de discusión pública y de posicionamiento respecto a estos temas? No. Claro. Está bien. Bueno, gracias. No. Y capaz van hablando y además me aparecen como más de lo mismo, ¿no? Otro de las líneas, por ejemplo, dijiste que sos de Córdoba, ¿no? En realidad, bueno, soy sanjuanina, estudié en Córdoba. Ah, ok. Bueno, otro de los casos para mí muy emblemático de eso mismo que estás diciendo es el caso de Porta. Porta claro, o sea, en el sur de la ciudad de Córdoba, Porta creo que debe ser la principal productora de alcohol del país. Sí. Tienen este Fernet feo, 1882 se llama. Feo, sí, comparado con el otro es feo. Y además, bueno, es un lugar que contamina el barrio y que además las vecinas están movilizadas un montón de tiempo señalando problemas físicos muy diversos. Y fíjate que ahí intervino también la UNC a través de un investigador. Y es muy doloroso porque yo lo que siento es que cuando intervienen, lo mismo el caso, por ejemplo, de los geólogos de la UBA, ¿no? Cuando intervienen en nombre de la libertad individual. El científico tiene la libertad individual de actuar, evidentemente pagos, no importa, actuar en pos de bla, 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 bla. Pero a su vez, las instituciones, cuando se trata de resguardar los negocios, sí bajan línea. El INTA bajó una línea muy explícita respecto a que no había que usar la palabra agrotóxico, que estaba prohibido por parte de sus funcionarios usar la palabra agrotóxico. Cuando se dio todo el tema Carrasco, yo me acuerdo que recibí un mail diciendo que no podíamos firmar como que nuestras investigaciones las hacía CONICET, que teníamos que dejar bien en claro que eran posiciones individuales. Entonces, digo, creo que, no sé si iba solo a eso, María Paz, pero creo que en tu intervención aparece una cuestión muy clara que es las asimetrías. Instituciones, ¿no? Instituciones que resguardan muy bien los intereses económicos en pos de cierta libertad de mercado y son tremendamente severas respecto al control interno cuando se trata de cuestionarlas. Sí. Y a su vez obviamente,
buscar engranajes para que no prosperen. Digo, yo me sigo acordando de cosas. En el 2012, 2013, junto con Andrés Carrasco y otros académicos, miren los años, nos prohibieron dictar un curso acerca de aspectos sociales de la ciencia y la tecnología. Ahí también estaba Matías Blausten, estaba Martín Isturiz, y nos prohibieron. Fue aprobado académicamente como curso de posgrado, yo ya daba curso de posgrado, estaba Glavich, pero lo rechazó el Consejo Directivo de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Y cuando se expresó por qué se rechazaba, era básicamente porque hablaba de transgénicos y de megaminería, 2012-2013, y nos dijeron un montón de cosas en esa sesión. Si la buscan en YouTube, habla Andrés, es una joya el discurso que hace. Entre las cosas que se nos dijeron en la sesión de consejo directivo fue: de transgénicos ustedes no pueden hablar, lo dijo el representante de graduados por parte de la mayoría, y entonces le preguntamos quién puede hablar, y señaló al que hacía transgénicos de la facultad, que claramente tenía intereses. Y la otra cosa que, por ejemplo, a mí se me dijo es: no es momento político para abrir estas discusiones. Entonces digo, estamos más allá de los nombres propios, que está bárbaro. Yo de vuelta reitero el agradecimiento a Carlos y a Clara para hablar de la figura de Andrés. Le guardo una profunda admiración y además en gran medida siento que ha marcado mi camino, entre otras personas que lo han marcado. Pero creo que más allá de los nombres propios, tenemos un problema de lógicas e instituciones. Y eso obliga a que el desafío sea muy grande, muy complejo, de una academia que se vincula con una afuera de múltiples maneras y con una discusión que, como bien planteaban, no se da. No estamos discutiendo chanchos, no estamos discutiendo agrotóxicos, no estamos discutiendo megaminería. Déjenme decir, no estamos discutiendo nada que involucre políticas públicas. Nada. No hay ningún ámbito de discusión colectiva en estos temas, más allá de puertas adentro o de una discusión esporádica en algún evento científico. Voy a intervenir considerando que son casi menos cuarto y Guille, pobre, no se va a poder ni parar para ir al baño y seguir con su clase. Antes de despedirlo, muy cortito, primero lo trajo Guille a colación y quiero reforzar ese nombre porque, así como Guille hablaba de Andrés, la figura de Martín Isturiz, al menos en mi formación, también, digamos, una persona que se fue hace no mucho, me marcó bastante. Un médico muy comprometido con su entorno y también que participó mucho en lo que es la gestión, la discusión de las gestiones. No quería dejar pasar la mención a Martín. Y después, una parte del módulo plantea algo, y creo que a modo de cierre tal vez puede llegar a servir. En un momento se dice, bueno, se habla de los estudios de la historia de los estudios de CTS, ¿no? Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y en una parte del módulo se cuestiona que probablemente lo que nos está pasando, o tal vez lo más evidente, es que no tenemos bien definido esa última S. No tenemos bien definido sociedad. Agradecerle a Guille la participación, haberse quedado hasta ahora, que ya está casi encima de sus propias clases, y nada, despedirlo, agradecerle y saber que contamos con él. Obviamente va a estar invitado a todos los encuentros, así que cuando pueda hacerse un hueco, más que bienvenido. Y un fuerte abrazo, buenísima la iniciativa, les agradezco mucho, en serio, un verdadero placer, me quedo pensando además. Un enorme abrazo a tanta gente querida. Gracias. Cuando pase la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Guille.